Muy buenas tardes, bienvenidos cuando son las 6:05 de la tarde y damos ya la bienvenida a nuestra compañera Rocío Caña con el espacio Un Poco de Derecho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante y yo creo que más vale estarnos atentos a todo lo que nos vas a contar. Cuéntanos. Pues hoy voy a hablaros de problemas que pueden surgir con el contratista de las obras de reforma que podamos haber contratado para reformar nuestra vivienda. ¿Vale? Hoy en día son muchas las personas que con la intención de actualizar o de mejorar el aspecto de su vivienda, pues deciden buscar un profesional que la reforme total o parcialmente. Uno de los problemas que puede surgir al realizar las obras es que la empresa encargada de hacerlas pues no cumpla con los plazos pactados de entrega en que la obra esté defectuosa. Es muy frecuente en este tipo de oficios que estos encargos se hagan verbalmente y eso va a dificultar mucho la prueba en caso de que haya algún tipo de incumplimiento y queramos reclamar. Por eso, para estar cubiertos y para poder reclamar en un futuro, nosotros lo que aconsejamos es, por una parte, que solicitemos un presupuesto lo más detallado posible y, si estamos de acuerdo con él, entonces también lo que hagamos es firmar un contrato en el que se recojan, entre otros, los siguientes aspectos. Pues en qué consisten los trabajos a realizar, los datos del contratista, el precio con el desglose del IVA, las formas de pago, los plazos de realización de las obras y las posibles penalizaciones en caso de incumplimiento de estos plazos. Claro, que eso es, yo creo, muy importante porque yo creo que quien ha realizado alguna obra mayor o menor se ha encontrado muchas veces con el problema de que los plazos no se cumplen y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Claro, si no lo tenemos por escrito, luego pues es complicado reclamar. ¿Vale? Además de todo esto, además del presupuesto, además del contrato, también aconsejamos exigir y conservar tanto las facturas como los justificantes de pago. ¿Vale? Luego, nosotros lo más aconsejable es acudir a un profesional que redacte un buen contrato que recoja todas las eventualidades posibles y las consecuencias jurídicas. ¿Vale? Somos muy mal pensados, pero podemos ahorrar muchos disgustos y sobre todo mucho dinero. Sí, además a lo mejor pues podemos pensar en una persona que tenga su casa particular, pero también podemos pensar en una persona que va a abrir un negocio, que va a abrir un gimnasio, que tiene una fecha de inauguración pactada, que tiene todo ya preparado y que de repente le digan que no va a estar. Exacto. Y ya tienes toda la publicidad hecha, todas las invitaciones mandadas, todo preparado para inaugurar tal día y resulta que ahora te dicen que tal día no va a estar, que no puede ser. Claro. Y claro. Eso es un problema muy gordo. Claro, en estos casos, si nos encontramos con este tipo de incumplimientos y la empresa contratista o el autónomo no se quiere hacer cargo de estos incumplimientos, no está dispuesta a responder, pues entonces no nos queda más remedio que presentar una demanda ante el juzgado de primera instancia competente y ahí ya reclamaremos pues lo que consideremos en cada caso. Podemos reclamar que se le obligue al contratista a finalizar lo inacabado, a reparar todo lo mal efectuado y a indemnizar todos los daños y perjuicios causados. Y ahí se puede incluir pues todos los gastos derivados de, por ejemplo, de tener que haber buscado otra vivienda por el tiempo en el que no estaba habitable la tuya, o bien las ganancias dejadas de obtener, por ejemplo, en el caso que comentabas de un negocio que no se ha podido abrir a tiempo, o los gastos de abogado, de procurador, de perito del procedimiento si es necesario que intervenga. Además, además de todo tipo de daños que se hayan podido ocasionar. Muy bien. Vale. En este tipo de demandas, para poder probar que efectivamente ha habido una diferencia entre lo pactado y lo efectivamente ejecutado, necesitaremos presentar un informe pericial en el que se ponga de manifiesto la situación del inmueble, ¿vale? Acompañado de unas fotografías.
Este informe deberá redactarse por una persona especializada, por un profesional especializado, ya puede ser un arquitecto técnico, un ingeniero, ¿vale? Que va a determinar, por una parte, las causas de los desperfectos, en su caso, las reparaciones necesarias y el coste de las mismas. Ajá, muy bien. ¿Vale? Además de este informe, podemos pedir que se realice un acta notarial. Sobre todo esto es conveniente en los casos en los que necesitamos reparar los desperfectos antes de la celebración del juicio. Que el juicio, pues bueno, lleva sus tiempos. Claro. Y hay veces que no tenemos más remedio. Entonces es importante dejar constancia real de la situación del inmueble, ¿vale? De cómo nos han dejado el inmueble el contratista. Muy bien. Vale. Bueno, y como hemos dicho, el procedimiento es pues relativamente largo, no es fácil determinar a priori cuánto va a durar, ¿vale? Va a depender de la cuantía que reclamemos. Si la cuantía a reclamar es superior a 6.000 euros, ¿vale? Pues estaremos ante un procedimiento que se llama procedimiento ordinario, en el que hay dos señalamientos. Uno, que se llama audiencia previa, en el que tras la presentación de la demanda y la contestación, pues tienen que proponer las pruebas que quieren utilizar en el juicio. Entonces, en esa audiencia, el juez determina qué pruebas considera pertinentes y señala un día para el juicio. Muy bien. ¿Vale? Luego habrá un segundo señalamiento, que es el juicio propiamente dicho. Se celebran todas las pruebas, las partes concluyen lo que consideren y ya se dicta sentencia, ¿vale? Luego hay otro procedimiento un poquito más ágil, denominado juicio verbal, en el que se reclaman cuantías menores a 6.000 euros, ¿vale? Incluso en este tipo de procedimientos, si ninguna de las dos partes lo considera necesario, se puede decidir no celebrar ninguna vista. Entonces el juez va a resolver con los documentos que se han aportado tanto en la demanda como en la contestación a la demanda. Muy bien. ¿Vale? Y luego, si hay alguna de las dos partes que no está de acuerdo con lo que dice la sentencia, pues puede acudir a un tribunal superior que está formado por 3 magistrados que votan entre sí y que van a hacer una revisión del pleito y que van a o bien confirmar o bien revocar la sentencia de primera instancia. ¿Vale? Correcto. Todo esto si la cuantía del procedimiento excede de 3.000 euros. Si es menor de 3.000 euros no se va a poder recurrir. Ajá. Y luego también hay que decir que no en todos los casos es necesario acudir, presentar la demanda con un abogado y un procurador. Si la cuantía es menor de 2.000 euros, la podrá presentar directamente el cliente. Pero aún en estos casos, en los que no va a intervenir un abogado en el procedimiento porque se incrementarían mucho los costes, aún así sí que es conveniente consultar a un profesional para que nos ayude un poco a preparar la demanda, porque todos los documentos que nos adjuntemos junto con esta demanda no vamos a poder aportarlos después. Entonces es importante mira, eso es muy conocer interesante. un poco cómo es el procedimiento. ¿Vale? O sea que si tenemos algún documento que no hayamos aportado en ese momento, ya no hay opción de aportarlo. Una vez que ya se ha entregado, ya no se puede añadir nada más. Salvo que sea un documento posterior y podamos probar que ha sido posterior o que hemos tenido conocimiento de él de forma posterior. ¿Vale? Correcto. Vale. Bueno, ¿y qué pasa si ante los desperfectos pues decido no pagar alguna de las facturas y el profesional me reclama esa factura? Pues el procedimiento que puede utilizar el profesional para reclamarme esa factura se llama procedimiento monitorio. Entonces lo que hará el profesional es presentar esa factura al pago ante el juzgado, y el juzgado nos dará 20 días hábiles para o bien pagar o bien oponernos. Si nos oponemos, porque consideramos que ha habido un incumplimiento y consideramos que el impago está justificado, pues entonces el procedimiento se transformará en procedimiento verbal, que hemos comentado antes, o procedimiento ordinario según la cuantía, ¿vale? Y si no pagamos, lo que va a hacer el juzgado es buscarnos bienes y embargarnos hasta la cuantía reclamada, ¿vale? Por eso, aún en el caso de que sea culpa del profesional que nos ha hecho, la obra y nos ha estropeado,
yo qué sé, imagínate que es fontanería, pues ha puesto mal las tuberías y se nos ha inundado todo, el parquet se ha ido todo puertas abajo, que está todo por reparar y encima nos reclama que le paguemos su trabajo y además nosotros tenemos que pagar todos los desperfectos que nos ha ocasionado, digamos, su mala praxis en el trabajo. Entonces ahí también tendríamos que... Claro, eso solo es en el caso de que nosotros no nos defendamos. Es decir, si el profesional nos reclama el importe de la factura y nosotros ni pagamos ni nos defendemos, pues entonces va a ocurrir Claro, eso. lo que no se puede hacer es decir, no hago nada, es decir, no Claro. te pago y ya está. Es decir, Claro. hay que llevar unos cauces para decir no te pago, pero es que además vamos a hacerlo bien. Tienes mi abogado, vamos a empezar un proceso y vas a averiguar por qué no te pago y encima te voy a reclamar. O sea, no Claro. vale no hacer nada. Si no haces nada directamente, al final el juzgado te va a embargar. Por eso es importante que en el momento que surja cualquier problema con la obra, cualquier tipo de incumplimiento por parte del profesional, del autónomo, de la empresa, acudamos a un profesional y seamos nosotros los que proactivamente iniciemos el procedimiento. O por lo menos se le envíe un burofax para reclamarle los desperfectos o los incumplimientos en los que haya incurrido. ¿Vale? Bien, y en el caso, por ejemplo, que el profesional dijera, vale, acepto lo que tú me dices, es verdad, lo he hecho mal, no te voy a pagar la obra, pero me comprometo a volvértela a hacer yo otra vez. Tú puedes decir, no quiero que tú lo hagas, quiero que me pagues los desperfectos y yo ya buscaré a otro profesional. ¿Está la opción esa? Vale, sí, vamos a ver, si el profesional lo quiere hacer de forma extrajudicial y tú no estás de acuerdo, ¿vale? Entonces lo que puedes hacer es hacerlo por tu cuenta y reclamarlo judicialmente, ¿vale? Solamente lo vas a poder reclamar judicialmente y vas a tener que esperar a que el juez dicte sentencia. Si él se ofrece y tú no lo quieres aceptar, pues entonces no te queda otra alternativa, ¿vale? Hay veces que es que lo mejor es acudir a otro profesional, terminar la obra y reclamar el importe, ¿vale? Otras veces lo que se reclama es una obligación de hacer, que sea el profesional el que termine. Va a depender un poco de los casos, de las prisas que tengamos, de lo mal o bien que hayamos acabado con el profesional, un poco de muchos factores. Muy bien. Pues continuemos. Bueno, este tipo de procedimientos del que hemos hablado, el procedimiento monitorio, es un procedimiento que se puede utilizar para cualquier tipo de reclamación de cualquier factura. Por ejemplo, si el mecánico pues nos está reclamando una factura por un tema de una reparación que no está bien hecha, cualquier profesional que tenga una factura impagada, para conseguir cobrarla lo antes posible, puede acudir a este tipo de procedimientos. En los que si tiene razón, en los que simplemente la parte contraria no ha pagado porque no ha querido, pues va a ser bastante ágil la forma de cobro, siempre y cuando el deudor tenga bienes que se puedan embargar. Claro. Porque si no, pues va a ser complicado. A ver, un momentito que voy a por la batería. Hemos tenido un pequeño inconveniente, pero se está solventando. Y si no pongo la batería del portátil, pues se nos va a apagar. Y así no hay que... Pero bueno, podemos continuar. Entonces, lo que está claro es que en cualquier caso siempre hay que tener alguna acción. Hay que reclamar o hacer algún cauce para evitar que la otra persona nos pueda reclamar cosas, es decir, no, tú no has dicho nada, no te has quejado, no hay ningún proceso abierto, simplemente has decidido no pagarme, pues yo te reclamo. Entonces ahí, digamos, encima el perjudicado vas a ser tú mismo, porque no solo tienes que aguantar la mala obra, iba a decir chapuza, que te puede haber hecho el profesional, sino que además tienes que pagarle y que no te pida también daños y perjuicios el profesional diciendo no me has pagado y encima me vas a pagar esto en compensación de... Exacto. Muchas veces lo que ocurre en ese tipo de procedimientos es que se producen demandas cruzadas. Es decir, yo te reclamo a ti por el impago de una factura y tú a su vez me reclamas a mí por el incumplimiento. Y entonces, al final el juez va a tener que resolver sobre la demanda mía y sobre lo que se llama reconvención, que es la demanda del otro frente a mí. Al final tendrá que darnos la razón a uno o a otro en cuanto a nuestras dos demandas. ¿Vale? Claro, y ahí ¿qué prevalece más? Es decir, tiene el juez
tiene por una parte la persona que dice no le pago porque esto lo ha hecho mal y encima me ha ocasionado perjuicios, y el profesional que aún sabiendas que lo ha hecho mal dice no, yo reclamo a él porque no me ha pagado en mi trabajo, aunque lo he hecho mal pero no me lo ha pagado tampoco. Entonces el juez, ¿qué baremo tiene ahí para ver un poco quién tiene razón? A ver, todo es una cuestión de prueba, ¿vale? Si yo puedo probar que ha habido un incumplimiento, es decir, que la obra está mal ejecutada, porque he presentado un informe pericial en el que se dice que realmente es así. Hay un profesional que determina que se había pactado hacer, no sé, el parqué en un mes, y resulta que me lo ha entregado en un mes y medio y encima tiene grietas, ¿vale? Que ha habido que invertir un dinero para hacer la reparación, y que además la persona encargada ha tenido que hacer ese desembolso económico, ¿vale? Si queda aprobado ese incumplimiento, pues evidentemente va a prevalecer lo que esté reclamando la persona que ha contratado, ¿vale? Es decir, probablemente esté justificado que no haya pagado la factura. Pero en todo caso, lo que, como te decía antes, debemos intentar ser nosotros los que primero reclamemos. Primero vamos a reclamar por los desperfectos, ¿vale? Antes de que nos reclamen la factura. Muy bien. Y antes, cuando hemos empezado, estabas comentando que sería interesante el tener ese contrato o esa previa un poco marcando que hay unos plazos que hay que cumplir, y si no se cumplen esos plazos, pues puede haber una serie de repercusiones. Claro. Entonces, ¿cómo se puede controlar esto en el contrato? ¿Cómo se puede hacer? Pues podemos establecer una penalización de una cantidad de dinero al día por cada día de retraso. Por ejemplo, no sé, 100 euros al día por cada día de retraso, 200, lo que se pueda determinar, lo que las partes decidan, ¿vale? Entonces, de esa manera hay de alguna manera un incentivo por parte del profesional para terminar la obra, porque al final, si no será, tendrá que pagar mucho más dinero, ¿vale? Claro, que en ese contrato ambas partes tienen que estar presentes y de acuerdo, tanto la Claro. persona que te va a hacer la obra como la persona que va a tener esa obra en su casa o en su trabajo, donde sea. Claro, tiene que haber un consenso a la hora de establecer ese acuerdo. Y luego otras cosas que también suele pasar bastante en las obras es que por una de dos te ponen una lista de materiales que necesitan, que suelen encarecer el presupuesto previo, porque siempre surgen imprevistos de no pensaba que el suelo fuera así o no pensaba que la pared fuera así y hay que comprar este material o etcétera, etcétera, pero resulta luego que ese material no lo usan en tu obra, sino que se lo llevan a otras obras también. Y al revés, que a lo mejor hay una cuadrilla de 5 o 6 personas al principio de la obra, y cuando la obra ya está avanzada, de repente viene una a trabajar, vienen dos, lo cual ralentiza bastante el proceso de trabajo, porque le salen otras obras y van desperdigando. Eso también se puede recoger en ese contrato, decir, tu cuadrilla son de 6 personas, pues quiero que las 6 trabajen todos los días, y los materiales que vas a pedirme son estos que está este listado, ni más ni menos, y al final de la obra me los tienes que devolver. O sea, todo eso se puede especificar. Todo se puede especificar. Lo que pasa es que esto último que me has comentado es un poco complicado. Es decir, el número de profesionales que tienen que intervenir en la obra, si lo tengo que determinar yo, que yo no soy experto en la materia, es complejo. Entonces, lo que es más sencillo es decir, la obra va a durar X. Tú vas a poner los profesionales necesarios, los que sean. Y tiene que acabar la obra bien hecha en el plazo que se determine, en el plazo que se acuerde. Y ya está. Entonces ahí el contratista se tiene que buscar la vida, ¿vale? Aquí normalmente hay un encargado de obra que tiene que determinar cuándo van los profesionales y cuándo no. Y eso no debe depender del cliente, eso no es cosa del cliente. Entonces el contratista es el que tiene que responder en todo caso. Si el contratista decide subcontratar, pues es responsabilidad suya. Ya reclamará él al fontanero, al cristalero, al profesional que sea, pero él tiene que responder frente al cliente en cuanto a lo que ha pactado. Y luego otra cosa que suele pasar, en el caso, a lo mejor lo del parque es más evidente si hay grietas porque se ve nada más acabar la obra, eso se ve, pero cuando hay problemas, por ejemplo, el tema de instalación de tuberías o instalación eléctrica, que hasta la casa o el negocio no tiene un rodaje que se le va usando, no aparecen esos fallos. O bien cuando llueve mucho, claro, pues que la bajante no esté bien puesta y se inunde todo. Entonces,
eso también se puede contemplar en ese contrato diciendo hay un plazo de 2-3 meses que si aparecen desperfectos ocasionados y está prueba que es ocasionado por, digamos, un mal trabajo tuyo, ¿te puedo reclamar esto? O sea, hay un periodo de garantía, por así decirlo, que se puede reflejar ahí. Sí, se puede reflejar, pero luego también existe lo que se llaman vicios ocultos. Va a depender del tipo de desperfectos que surjan, pero los vicios ocultos siempre se pueden reclamar, porque la ley lo prevé así. Aunque no se haya pactado en el contrato, siempre se van a poder reclamar, ¿vale? O sea que en todo caso, si se prueban, los daños se van a poder reclamar. Pero no hay periodo de tiempo, es decir, hay un plazo en el cual se pueda reclamar, es decir, no, es que ha pasado ya 3-4 meses de la obra, 5, y ya no puedo reclamar nada porque, digamos, ya ha pasado el tiempo. A ver, depende del tipo de daños, insisto. Si se trata de vicios ocultos, ¿vale?, no se podrá reclamar a partir de 6 meses, pero depende del daño y eso lo va a tener que determinar un perito, ¿vale? Entonces va a depender del caso. Muy bien, entonces, recopilando un poquito, interesante, antes de meternos en cualquier obra, es interesante pues tener ese contrato, digamos, pactado a ambas partes, donde se especifique bien la duración de la obra, y luego una penalización, por así decirlo, de si la obra, tú me dices que va a estar en 2 meses y llevamos 3 y sigue sin acabar, pues cada mes de retraso pues tendrá este importe de la multa o de lo que sea. Y en el caso de que no hagamos ese contrato porque no lo sepamos o porque no hayamos caído, porque a lo mejor no pensamos en esas cláusulas, en el momento de que haya un desperfecto, no decir, no, lo has hecho mal, no te pago, vete a tu casa y ya me busco la vida. Sino vamos a hacer vamos a acudir a un profesional para que vea qué acciones se pueden llevar para que esa persona luego, el profesional que hemos contratado, no nos busque a nosotros las cosquillas encima. Exacto. Insistimos en que siempre es lo más aconsejable es acudir a un profesional que nos asesore y no hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿vale? Porque hoy en día pues es muy frecuente la gente se baja contratos por internet y bueno, pues se cree que con esos modelos ya lo tiene todo hecho, pero hay veces que no están bien redactados, no se contemplan muchas cuestiones legales, porque las personas son legas en la materia y no lo conocen. Entonces vale la pena acudir a un profesional, aunque sea para una consulta, y pagar esa consulta, porque nos podemos ahorrar mucho dinero. Desde luego. Y vale cualquier tipo de obra, es decir, a lo mejor alguien piensa, no, es que total, si es algo sencillito, si voy a cambiar el parquet o voy a cambiar el baño de sitio, no hace falta, eso en un momentito, ni contrato ni nada, no hace falta. Error, porque claro, pero si luego hay problemas... Es que eso ocurre muy, muy, muy a menudo. Y si no lo tienes por escrito, pues difícilmente lo vas a poder reclamar. Claro. Lo puedes reclamar, pero ¿quién lo prueba? Que eso ha ocurrido, ¿vale? ¿Quién prueba el plazo pactado? ¿Quién prueba el precio que habéis acordado? Claro. Y además es que si encima luego a la fiesta se unen más invitados, que digamos, el error de ese profesional no solo te ha estropeado a ti el parqué, estamos con el parqué, pues seguimos con el parqué, sino que además el vecino de abajo también le ha estropeado su techo, con lo cual ya no solo te afecta a ti, sino también aquí hay un tercer afectado, y ese tercer afectado lógicamente buscará que alguien le solvente su problema. Entonces, si no tenemos ese contrato previo o ese cauce iniciado, encima nos van a llover por todas partes. El profesional que lo ha hecho mal y encima nos reclama que le paguemos, y el vecino de abajo, de arriba, que nos va a reclamar que con nuestro seguro también le cobramos sus desperfectos. Exacto. Entonces yo creo que es interesante el acudir a un profesional, y bueno, yo creo que tenemos grandes profesionales, y como muestra un botón, cuéntanos cómo podemos localizaros y contactar con vosotros. Pues estamos en Don Juan de Austria, en la calle, en el número 38, puerta 10, y estamos para ayudaros en lo que necesitéis, en cualquier consulta que tengáis relacionadas con obras o con cualquier incumplimiento, os podremos ayudar. Perfecto, y antes de despedirnos, ¿algún consejo que quieras dar a nuestros oyentes que estén pensando en meterse en una obra mayor o menor, o a lo mejor se lo estén planteando? ¿Qué pasos tendría que hacer? Es decir, acudir a vosotros, por ejemplo, y cómo lo tendría que plantear. Pues primero es elegir al profesional, y cuando ya tenga al profesional elegido, ¿vale?, pues pedirle un presupuesto, y entonces cuando ya tenga el presupuesto ya puede solicitar una cita con nosotros, y nosotros veremos si el presupuesto es acorde a lo que el cliente quiere hacer,
y propondremos la redacción de un contrato. Ujú. ¿Vale? Entonces nosotros podemos redactarlo y negociar con la otra parte las condiciones. Ajá. ¿Vale? Si se trata de una empresa bastante grande que ya tienen un contrato pues un poco prefijado, pues podemos intentar negociar alguna cláusula. Ujú. ¿Vale? Y si no quieren modificar ninguna cláusula, pues advertir al cliente de los problemas que puede tener si lo firma de esta forma. Ujú. ¿Vale? Pero normalmente las empresas pequeñitas no suelen actuar de esta manera, no suelen redactar ningún contrato y luego vienen los problemas. Ujú. ¿Vale? Entonces sí que aconsejamos que, aunque se trate de una obra menor, acudan a un profesional a consultar y a que quede por escrito mínimamente las condiciones de las obras. Perfecto, bueno, pues yo creo que da más que claro y ha sido de gran ayuda este programa, porque muchos cometemos esos errores de pensar que una obra es pequeñita, acudimos a una empresa que nos lo haga, no tenemos en cuenta ni este contrato ni esas cláusulas, confiamos en la palabra, en los plazos, y luego pues quien ha estado en obras ha visto que los plazos por arte de magia se amplían de 2 meses, 3 meses, y luego aparecen cosas raras y luego todos son problemas. Entonces mejor ir a profesionales, como es el caso, y que nos solventen, nos ayuden, y así nos evitamos sustos. Exacto. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Hasta luego.